Llegué al aparcamiento de la iglesia 15 minutos más tarde de lo que había planeado. Y aún así antes de lo que deseaba. El sol de la mañana ya empezaba a disipar la niebla marina que suele envolver Sitges en esta época del año. El modesto sedán que había alquilado se detuvo en silencio entre dos impecables todoterrenos negros. Los de mis hermanos y los de Carlota. Por supuesto. Habían llegado juntos. Todos estaban ya dentro. Me quedé un momento más en el asiento, mirando la capilla a través del parabrisas, dejando que el motor se enfriara con su tic-tac. En el asiento trasero, el vestido beige que llevaba se arrugaba incómodo. Lo alisé con las dos manos, aunque odiaba su textura. Había sido sugerencia de mi madre. O más bien su última palabra. No te pongas negro. Me había dicho por teléfono 2 días antes. Con tono seco. Eso es para la viuda. Tú no eres la viuda. Parpadeé. Confundida. Ofendida. Pero demasiado cansada para discutir. Pensé que era respetuoso. Destacarás. Y no para bien. Ahora allí estaba yo. Destacando exactamente como ella quería, callada. Apagada. Fuera de lugar. Bajé del coche y sentí como todo mi cuerpo se ponía rígido. El silencio fuera de la capilla no era solo quietud. Era opresivo. Como esa calma que precede cuando todos saben algo que tú ignoras. Me ajusté el abrigo. Contuve el aliento y caminé hacia las pesadas puertas dobles. Dentro olía a lirios y madera antigua. Ese aroma que se pega a los bancos de iglesia y al duelo. Recorrí la sala con la mirada y vi a mi familia, mi madre Victoria. Mis hermanos. Tías y tíos. Todos apiñados en las primeras filas. Trajes negros a juego. Perlas. Hasta guantes. Carlota llevaba Chanel. Por supuesto. Una acomodadora voluntaria me indicó la sección central. ¿Estás con la familia?, preguntó. Y luego miró su portapapeles como si dudara. Sí. Respondí. Demasiado plano. Vaciló. Y me señaló la fila justo detrás. Detrás. No entre ellos. Me senté y sentí como el ardor empezaba a subirme por la garganta. Cuando comenzó la misa, el sacerdote abrió con una oración suave y mencionó el amor del abuelo por el jardín y la guitarra española. Debería haber sonreído. Debería haber sentido calidez. Pero solo podía pensar que yo era un detalle secundario en una sala llena de gente que antes decía quererme. Carlota se levantó para hablar. Por supuesto. Fue la primera. Mi abuelo era un pilar. Comenzó con voz pulida y entrenada. Nos enseñó legado, responsabilidad y gracia. Me miró una vez y lo que vi en sus ojos no fue bondad. Fue advertencia. Recorrí la sala con la mirada. La gente asentía. Incluso se secaba lágrimas. Algunos primos aprovechaban para publicar en directo en Instagram. Hashtag sobre familia y eternidad. Entonces mi mirada cayó sobre la corona de flores junto al altar. Un imponente arreglo de rosas blancas y lirios con una gran cinta que decía, con amor de Victoria. Carlota y familia. Mi nombre no estaba. Parpadeé 1, 2 veces. Pensé que lo había leído mal. Pero no. Ni siquiera una L. Nada. Me incliné hacia mi prima Elena, que estaba una fila detrás. Y susurré, oye. ¿Has visto el nombre en la corona? Ella miró. Sí. ¿Qué pasa? Mi nombre no está. Dije. Ella se encogió de hombros.
Seguro es un error de impresión. O agruparon a todos bajo familia. Claro. Claro. Murmuré. Pero ese nudo en el pecho se apretó más. No era la primera vez. Estaba la Nochebuena de hace 4 años. Cuando los regalos estaban todos etiquetados para los niños y el mío tenía una pegatina en tinta roja como si fuera una ocurrencia tardía. La llamada del Día de la Madre en la que me dijeron que no armara lío apareciendo sin avisar. Y la vez que Victoria mandó un mensaje grupal para una comida familiar y luego me desinvitó en privado. Siempre envuelto en un, quizá la próxima. Siempre seguido de silencio. Quizá pensaban que no me daría cuenta. O que sí. Pero no lucharía. No se equivocaban. Hasta ahora. Saqué el móvil. Abrí una nota nueva y escribí, nombre ausente en la corona. Asiento asignado detrás de la familia. Mismo patrón. No era mucho. Pero era un comienzo. Algo para registrar lo que hacían. Lo que siempre decían que era involuntario. Había empezado a preguntarme si me estaba gaslighting a mí misma todo este tiempo. Convenciéndome de que sus elecciones eran solo descuidos. No borrados. Cuando empezó la música y la gente inclinó la cabeza. Yo no lo hice. Miré fijamente el ataúd. Madera oscura sencilla con una sola foto del abuelo apoyada contra él en su jardín con la azada. Sonriendo bajo el sol. Susurré entre dientes, prometiste que esta vez sería distinto. No sabía si me refería al funeral o a cómo me trataba la familia. Quizá a las dos. Pero sabía esto, no iba a llorar delante de ellos. No aquí. No ahora. Ya habían visto suficiente de mi dolor y no habían hecho nada. No les daría esa satisfacción otra vez. El sacerdote dio la bendición final y señaló que la gente se levantara. Mientras salía. Esquivando condolencias murmuradas y abrazos cargados de perfume. Llegué a la mesa de invitados donde estaban los collages de fotos. Y ahí estaba, la foto grupal. La del verano pasado en el 85 cumpleaños del abuelo. Todos sonriendo. Posados en la terraza trasera. Recordaba ese día. Recordaba dónde estaba yo. Recordaba que sostenía la tarta. Excepto que en esa foto yo no aparecía. No recortada. Simplemente no incluida. Como si nunca hubiera existido. No sentí frío. No sentí rabia. Todavía no. Me sentí borrada. Como si la foto hubiera confirmado algo que no quería creer. La cámara no miente. La sala olía a café tibio y pollo de catering. Sonaba jazz suave de un altavoz Bluetooth colocado detrás de la mesa de comida. Justo lo bastante alto para tapar los silencios incómodos. Pasé por las puertas dobles hacia el anexo de la capilla donde ya estaba en pleno apogeo la reunión del duelo. La gente reía demasiado. Chocaba copas como si celebraran algo más que la muerte de un hombre. De mi abuelo. En cada mesa había un programa impreso en papel marfil grueso con letras doradas. Cogí uno. Lo abrí en la lista de agradecimientos familiares. Ahí estaba, con el más profundo amor de Victoria. Carlota y familia. Mi nombre no aparecía otra vez. Recorrí la sala con la mirada. Mi hermana estaba junto a la chimenea. Reinando con su marido al lado. Los dos llevaban el duelo practicado como un traje planchado. Carlota incluso logró una lágrima fina mientras contaba las últimas palabras del abuelo. Palabras que yo sabía que nunca había dicho. Yo había sido la que le sostenía la mano cuando ya no podía hablar. Me acerqué a la exposición al frente de la sala. Una mesa con fotos enmarcadas. Velas. Un libro de firmas y una gran imagen del abuelo sonriendo bajo un árbol en su jardín.
Saqué una nota doblada del bolsillo del abrigo. Una tarjeta sencilla con mi letra: gracias por nunca hacerme ganar tu amor. Alargué la mano para colocarla junto a su marco. No. Siseó mi madre detrás de mí. Me giré. Sobresaltada. El rostro de Victoria estaba tenso. Sus labios apenas se movían. No hagas de esto algo sobre ti. Este no es tu momento. Me quedé helada. Los dedos aún agarrando el borde de la mesa. Unas cuantas cabezas cercanas se volvieron hacia nosotras. Ella se ajustó la manga de la chaqueta. Su sonrisa se encendió al girarse a saludar a otro. Dejándome allí plantada como si acabara de romper algo sagrado. Me retiré. Guardándome la nota otra vez en el abrigo. Durante un rato me quedé en una esquina. Viendo cómo se desarrollaba la actuación. La gente pasaba sin reconocerme. Amigos de la familia susurraban anécdotas del abuelo. Mirándome de reojo como si fuera una extraña que se había colado en el evento. Alguien incluso me preguntó si estaba con el catering. Me senté en una de las mesas al borde de la sala. Cogiendo un vaso de plástico con agua solo para tener algo que hacer con las manos. Nadie se unió a mí. Y entonces me golpeó. No todo de golpe. Sino como un frío lento que se me metía en los huesos. No estaba solo excluida. Me estaban reescribiendo fuera de la existencia. Recordé la Nochebuena de hace 2 años. Había horneado 3 tartas desde cero: manzana, nuez y cereza. Carlota trajo una tarta de queso comprada. En la cena, mis tartas se quedaron en la encimera hasta casi el final del postre. Alguien cogió esas. Dijo Victoria agitando la mano con desdén. Creo que Laura las compró en esa pastelería de la Rambla. Todos rieron. Ni siquiera las corregí. Mi hermano había sido alabado esa noche por ayudar a mamá a arreglar una puerta del armario. Yo había pasado toda la mañana preparando la casa. Nadie se dio cuenta. Quizá ahora ya no me sorprendía. Quizá solo por fin me negaba a fingir que no dolía. Una voz cortó el tintineo de las copas. Ahora abrimos el turno a quien quiera compartir un recuerdo. Dijo el sacerdote con una sonrisa cálida. Me levanté antes de poder convencerme de lo contrario. Mi silla raspó ligeramente el suelo. Caminé hacia el frente. Mis tacones resonando contra las baldosas. ¿Perdón? Susurró Victoria bruscamente al sacerdote. Acercándose a él. La familia ya ha hablado. Sigamos. Él vaciló. Luego asintió. Demos las gracias a todos los que hicieron posible hoy. Me quedé allí a la vista de todos mientras él giraba. Mi boca se abrió y luego se cerró. Volví a mi asiento. Nadie me miró. Ni siquiera Carlota. Me senté. El ardor subiéndome al rostro. Me mordí el interior de la mejilla para no llorar. No porque me hubieran silenciado, sino porque les había dejado hacerlo otra vez. El aire se había espesado. Asfixiante. Y necesitaba respirar. Empujé la silla hacia atrás y salí por la puerta lateral al sol. Fuera, el cielo se había vuelto de un azul nítido y sin nubes. El silencio aquí se sentía distinto. No me presionaba como el de dentro. Me apoyé contra la pared de ladrillo y miré hacia arriba. Parpadeando para contener lágrimas que se negaban a caer. Pasos rápidos se acercaron. Laura. Me giré y vi a Elena. Mi prima pequeña. De unos 11 o 12 años. Sujetando un plato de papel con tarta. Parecía nerviosa. Como si no debiera estar hablando conmigo. Hola. Dije intentando sonreír.
El abuelo siempre decía que eras su favorita. Soltó de corrido. Me lo dijo el verano pasado. Dijo que tenías corazón de contadora de verdades. No entiendo por qué te tratan tan raro. La miré de verdad. Sus ojos no tenían manipulación. Ni el cálculo cuidadoso que llenaba cada habitación de adultos. Solo sinceridad. Alargué la mano y le metí un mechón de pelo detrás de la oreja. Yo sí lo entiendo. Dije en voz baja pero firme. Y no he terminado aún. No me fui conduciendo. Me quedé allí en el mismo sitio bajo el jacarandá detrás de la capilla, mirando cómo la luz de la tarde tardía se filtraba entre sus ramas. Las flores empezaban a caer, esparciendo pétalos lavandas suaves por el capó de mi coche. Un contraste tan delicado que hacía aún más pesado el nudo en mi estómago. Mis manos seguían cerradas en puños desde ese último momento con Elena. Su vocecita. Esa pregunta. ¿Por qué hacen esto? Y mi respuesta. ¿Tranquila? Firme. Definitiva. Yo sí lo entiendo. Y no he terminado aún. Pero la verdad era que necesitaba un minuto. Un lugar donde nadie pudiera interrumpirme con simpatía fingida o mentiras educadas. Apoyé la cabeza contra el respaldo. Ojos cerrados. Y respiré. Mi móvil vibró en mi regazo. Se abrió un hilo antiguo con Victoria. Ni siquiera recordaba haberlo tocado. Allí estaban. Años de respuestas cortantes. Ahora no puedo hablar. Eso no es lo que dije. Eres demasiado sensible, y los que no tenían respuesta en absoluto. Quizá este día no era el comienzo. Susurré. Quizá solo era el punto de ebullición. Un recuerdo se coló antes de que pudiera detenerlo. Mi 7º cumpleaños. Había esperado toda la mañana con una corona de papel en la cabeza y cupcakes alineados en filas en la encimera de la cocina. Uno a uno llegaron los familiares. Regalos para Carlota. Para Miguel. Para los demás. Nadie trajo nada para mí. Victoria me dio una tarjeta. Decía, para nuestra pequeña ayudante. Te queremos. No había regalo dentro. Ninguna explicación. Solo esa frase. Ayudante. Como si fuera personal contratado en mi propia fiesta. Luego estaba la vez que hicimos una foto familiar en la playa. Victoria había contratado fotógrafo. Coordinado ropa. Todo. Cuando llegó la foto enmarcada. Era preciosa. Todos riendo. Posados justo. Excepto yo. Me habían recortado. No olvidada. Recortada. Le pregunté una vez. Cuando tenía unos 18. ¿Por qué las cosas se sentían tan desiguales? ¿Por qué siempre tenía que explicar mi presencia? Ni siquiera dudó. Siempre has necesitado demasiado. Laure. ¿Demasiado qué? Espacio. Tiempo. Amor. Un toque en la ventanilla me hizo dar un respingo. Un hombre con chaleco de mantenimiento señaló detrás de mí. ¿Estás bien? Solo compruebo que nadie se haya desmayado en el aparcamiento. Le di una sonrisa tensa y asentí. Estoy bien. Solo necesitaba un momento. Se tocó la gorra y se fue. Esperé hasta que sus pasos se perdieron. Luego abrí la app de notas. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Años desapareciendo a plena vista. Escribí. Y todavía actúan sorprendidos de que me sienta borrada. Mis ojos vagaron otra vez hacia la entrada lateral de la capilla. Viendo cómo los últimos invitados salían. Las risas los seguían como humo de cigarrillo. Entonces otro recuerdo surgió.
La Nochebuena. Me había ofrecido a cocinar. No. Insistido. Pasé 2 días preparando una cena completa. Incluso enrollé la masa de las tartas a mano. Ese día Victoria pasó por la cocina justo cuando sacaba el pavo del horno. ¿Dónde está el resto?, preguntó frunciendo el ceño. Eso es todo. Todo hecho desde cero, dijo poniendo los ojos en blanco. Bueno. No se lo digas a nadie. Deja que piensen que lo pedimos al mercado del puerto. Confiarán más en la calidad. Más tarde esa noche, dijo a todos que las judías verdes estaban un poco crudas. No lo estaban. Recordé estar en la puerta de la cocina, viendo cómo Carlota recibía halagos por el centro de mesa que había comprado en el último minuto, mientras yo recogía platos por los que nadie me había dado las gracias. Invisible. A pesar de todo, seguí bajando en mis notas. Mi propia letra parecía ajena, como si leyera la historia de otra. Cuando la gente te olvida lo suficiente, empiezas a creer que tu presencia es olvidable. Toqué la pantalla para añadir, esto no es descuido. Es diseño. Me han estado editando fuera durante años. Bloqueé el móvil, preparada para respirar a través de otra ola de náuseas cuando pasé por una ventana entreabierta. No pretendía parar, pero lo hice porque oí mi nombre. Siempre fue difícil. La voz de Victoria sonaba fría, afilada, justo lo bastante alta para que la mujer con la que hablaba, Marga algo, una vieja amiga de la iglesia, respondiera. Pensaba que era la que se quedaba cerca de tu padre. Aparecía. Sí. Pero esa chica siempre quería atención. Mi padre la consentía demasiado. Ya sabes cómo acaba eso. No respiré. No porque doliera, sino porque confirmaba todo lo que había empezado a creer. No era solo minimización. No era descuido. Era intencional. Era reescritura. Me giré hacia mi coche. Cada paso medido. Abrí la puerta. Me senté dentro y la cerré de un golpe que se sintió satisfactorio en su rotundidad. Esto ya no era duelo. Esto era guerra. Silenciosa. Estratégica. Saqué el móvil otra vez. Abrí una nota nueva. Tecleé cada palabra con precisión. Quieren una historia limpia. Les daré la verdad en su lugar. Luego miré por el parabrisas. Más allá de la entrada trasera de la capilla. Más allá de las filas de coches aparcados. Y empecé a pensar por dónde empezaría esa historia. Esperé hasta que la mayoría de la gente había entrado al almuerzo antes de colarme otra vez en la capilla. El santuario estaba en silencio otra vez. Una quietud que flotaba en el aire que la multitud anterior había roto. La música de órgano sonaba suave de fondo ahora. No como actuación, sino como algo ambiental. Algo para que el duelo respirara dentro. Caminé por el pasillo lateral y me deslicé en el último banco, dejando que la madera crujiera bajo mí. Mis manos descansaron en mi regazo, entrelazadas con fuerza. No estaba allí para que me vieran. Estaba allí para escuchar. Para presenciar. Para ver cómo iban a escribir el final. Unas filas más adelante. Victoria estaba flanqueada por 2 tías y Carlota al borde. El foco siempre la encontraba a ella. La vi levantarse, elegante y ensayada, y caminar hacia el altar justo cuando empezaba la proyección de diapositivas. Las imágenes cobraron vida en la pantalla. Instantáneas en blanco y negro del abuelo en sus 20. Luego fotos en color de él acunando a Carlota de bebé. Carlota y Miguel en uniforme escolar.
Barbacoas familiares. Fotos de graduación. Carlota otra vez. Miguel dando un discurso. El abuelo a la cabeza de una larga mesa de cena rodeado de todos. De todos menos de mí. Ni una sola foto. ¿Ni una? No era solo omisión. Era una elección editorial. Parpadeé a través de ellas, pensando que quizá aparecería hacia el final. Quizá en una de las últimas diapositivas. Yo y el abuelo en el jardín. O aquella vez que fuimos a Sitges y me compró regaliz. Pero nunca llegó. Me quedé inmóvil. Hombros cuadrados. Columna tensa. Mi respiración se ralentizó con cada clic de la proyección. Yo era su sombra. Pensé. Y ahora me habían borrado como una. La pantalla se fundió a negro y Carlota se aclaró la garganta en el podio. Gracias a todos por venir. Empezó. Significa mucho para nuestra familia. El abuelo lo era todo. Un mentor. Un protector. Un hombre de fe. Siempre estaba presente. Hizo una pausa para efecto. Su voz se quebró ligeramente. Como ensayada delante de un espejo. Uno de mis recuerdos favoritos. Continuó. Fue nuestro último paseo juntos por su jardín. Me sostuvo la mano todo el tiempo. Me dijo, Carlota. Llevas nuestro nombre con orgullo. Tú eres sobre lo que se sostiene esta familia. Un latido. Un sorbido. Un silencio reverente cayó sobre la sala. Pero ese paseo nunca ocurrió. Lo recuerdo vívidamente porque yo estaba allí. Había sido su último paseo. Sí. Pero yo era la que caminaba a su lado. Sujetando sus pasos cuando las rodillas le fallaban cada pocos metros. Yo era la que lo sostenía mientras lloraba cuando no pudo alcanzar el rosal para podarlo por primera vez en 40 años. Yo estaba allí. Y ahora Carlota lo había reclamado. Mis manos se cerraron en puños en mi regazo. Las uñas clavándose en las palmas. No parpadeé. No me moví. Solo la miré mientras les daba el guión. Detrás de mí alguien susurró, pensaba que era la pequeña la que estaba con él todos los días. Otra voz respondió con naturalidad, seguro solo ayudaba aquí y allá. Carlota siempre ha sido el corazón de esta familia. Cerré los ojos. Realmente lo creían. Creían su versión porque era más fácil. Más pulida. Más limpia. Yo no lloraba lo suficiente delante de la gente. No escenificaba mi cariño en público. No organizaba cenas ni imprimía camisetas a juego. Solo aparecía cada día. Y ahora me habían escrito fuera. Mi mente volvió a ese último paseo real con el abuelo. No fue poético. Fue desordenado. Tuvo una hemorragia nasal a mitad. Las manos le temblaban tanto que dejó caer las tijeras de podar. Me arrodillé. Le limpié las manos y él me agarró las mías con tanta fuerza que pensé que las rompería. Eres la única que nunca me pidió nada. Dijo. Por eso sé que eres tú. No tuvo que explicar qué quería decir. Sabía que se refería al legado. El silencioso. No el que se anuncia. El que se lleva. Y ahora intentaban poner ese peso en hombros de otra. Alguien que no había estado allí. Mi rabia no estalló. Se calcificó. Se endureció en algo afilado. No pueden reescribirlo para borrarme. Susurré entre dientes. Empecé a hacer inventario de lo que tenía. De lo que no sabían que tenía. Los correos que me había enviado el abuelo. El buzón de voz de hace 2 años. La foto que Arturo había tomado.
El bastón. La carta metida en el lomo del libro que me hizo prometer no prestar nunca. Querían la narrativa limpia. Noble. Vendible. Pero yo tenía la verdad. Y sabía dónde vivía. El sacerdote dio la oración de cierre. La gente inclinó la cabeza. Yo no. Mantuve los ojos abiertos. Cuando terminó la ceremonia, los invitados se dirigieron al salón de recepción. Pero yo no los seguí. Caminé por el pasillo central. Lenta y firme. Hasta llegar al libro de firmas. Cogí el bolígrafo. Pasé a una página limpia y escribí en letras mayúsculas: Laura Navarro. ¿Nieta? Cuidadora. Guardiana de la historia real. Tapé el bolígrafo. Lo dejé y me giré. Carlota estaba a pocos metros. Brazos cruzados. Sonrisa tensa. Encontré sus ojos. No parpadeé. Olvidaste el final. Dije lo bastante bajo para que solo ella lo oyera. Luego pasé a su lado como si fuera un capítulo que ya había cerrado. Para cuando llegué al salón de recepción en el club social. La luz se había suavizado en ese tono que favorece a todos en las fotos, naranja suave y dorado derramándose por las altas ventanas. Yo no estaba en la lista de invitados. La joven que comprobaba nombres me dio una sonrisa tensa. Miró su portapapeles y susurró algo al supervisor. Él se acercó con ese tono corporativo de hospitalidad neutra y dijo: «¿Puedes entrar?» Por supuesto. Solo no queríamos que fuera incómodo. Le di un asentimiento educado. Por supuesto. Me llevó más allá del elegante buffet y las mesas con manteles blancos hasta una mesa redonda pequeña arrinconada contra la pared cerca del baño. No necesitaba mapa para entender el mensaje. El olor a ambientador flotaba débilmente desde el pasillo. Me senté en silencio. Temporalmente. La sala estaba llena de música de piano suave y risas más altas de lo necesario. Mis primos se apiñaban cerca de la barra. Victoria estaba bajo una araña riendo como una mujer que acababa de casarse bien. No de enterrar a su padre. Recorrí la sala con la mirada y entonces lo vi. Al frente. Apoyado junto al atril del micrófono. Estaba el bastón del abuelo. Excepto que no estaba inclinado allí como tributo. Estaba en las manos del marido de Carlota. Lo sostenía erguido como si fuera parte de un uniforme. Una insignia de algo ganado. No lo usaba para sostener su peso. Lo blandía. Hoy celebramos a un hombre cuyo legado corre profundo. ¿Anunció? Gesticulando hacia el bastón. Este símbolo. Este bastón. Representa todo lo que el abuelo defendía. Y ahora forma parte de nuestro hogar. De nuestra familia. Me ardió la garganta mientras la sala aplaudía. Alargué la mano hacia mi vaso de té helado y di un sorbo largo y lento para que nadie viera cómo se me había trabado la mandíbula. Ni siquiera sabía escribir bien el segundo nombre del abuelo. Me levanté sin pensar y caminé hacia el pasillo trasero donde estaban los baños. Lo bastante lejos para tomar aire sin irme del todo. Me apoyé contra la pared. Mano en el pecho. Anclándome. Se habían llevado el único objeto que significaba algo. No porque lo necesitaran, sino porque sabían que yo sí. Después de unos minutos me alisé el vestido. Compuse el rostro y volví. Carlota estaba ahora sola cerca de las ventanas. Sorbiendo vino como si hubiera sido un día largo. Caminé directamente hacia ella. No se inmutó. Solo se giró para mirarme. Sonrisa tensa. ¿Por qué está el bastón con tu marido?, pregunté. Calmada como el agua antes de la tormenta. Ella ladeó ligeramente la cabeza.
Porque tú no sabrías llevar el peso de una familia. Parpadeé una vez. Eso es de lo que siempre ha tratado esto. ¿Verdad? Dije. Control. Imagen. Asegurarse de que las personas correctas sean visibles y el resto se quede útil pero invisible. Su voz bajó lo justo para doler. ¿Crees que aparecer unas cuantas veces al final te hace importante? Eras un ayudante. Laure. No eres legado. Eres logística. Eso fue. Gasolina. Cerilla. No levanté la voz. No lloré. Me giré. Caminé hacia el frente y esperé a que terminara el brindis del orador actual. Cogí el micrófono. Hola. Dije. No tardaré mucho. Solo quiero decir una cosa. El silencio se extendió como una onda. El abuelo una vez me dijo que la verdad no tiene que ser ruidosa para ser real. Solo tiene que ser consistente. Recorrí la sala con la mirada. Victoria se quedó helada. El marido de Carlota bajó ligeramente el bastón. No necesito aplausos. Ni siquiera necesito reconocimiento. Solo necesitaba que la verdad estuviera en esta sala. Dejé el micrófono en el atril. El silencio era tan espeso que se podía masticar. Mientras me giraba para volver a mi mesa. Una mujer que no reconocía. Una vieja vecina del abuelo. Se inclinó hacia mí. Siempre fuiste la callada. Susurró. Pero quizás subestimaron a las calladas. Sonreí. Pequeña pero sólida. El silencio no es aprobación. Es munición. Cuando el evento empezó a disolverse y la gente se levantó a recoger abrigos. Un camarero se acercó discretamente. Me entregó una servilleta doblada. Dentro. Escrito con letra pulcra, Dolores necesita hablar. Tiene algo de tu abuelo. Doblé la servilleta y la metí en el bolso. Y supe que ya no me iba a marchar. El salón de recepción del club social se había vaciado gradualmente. La gente saliendo en despedida sobre el olor a pozos de café y pasteles de limón. Salí por la entrada trasera. Necesitando distancia. Y me encontré caminando hacia el jardín lateral. El cielo estaba cambiando. El naranja se fundía en lavanda sobre las palmeras. Y el zumbido del tráfico más allá de los setos se sentía lejano. Como ruido de fondo en la vida de otro. Dolores estaba cerca del cobertizo del jardín. Secándose las manos en una servilleta doblada. Parecía como si hubiera estado esperando allí todo el día. Como si supiera que la encontraría cuando lo necesitara. Hola. Dijo en voz baja sin preámbulos. ¿Te importa ayudarme a llevar algunos platos? Asentí. La petición era formalidad. No había platos. Me llevó alrededor de los setos. Lejos de la vista del patio. Su postura estaba un poco más rígida de lo habitual. Como si algo pesara sobre ella además de la edad o el tiempo de pie. Una vez completamente ocultas. Se detuvo y metió la mano en el bolsillo del delantal. Lentamente sacó un sobre amarillento. Bordes suaves de tanto manejarlo. Dijo que te lo diera solo a ti. Murmuró. Entregándomelo con las dos manos. A nadie más. Ni siquiera a tu madre. Lo cogí. Mis manos temblaron antes incluso de romper el sello. Dentro había una sola hoja de papel de carta doblada. El tipo que el abuelo siempre usaba para notas pegadas en la nevera o metidas en tarjetas de cumpleaños. La desdoblé con cuidado. Su letra. Incluso más temblorosa de lo que recordaba. Se arrastraba por la página como si hubiera luchado contra los temblores solo para llegar a mí. Mi querida Laura. Si estás leyendo esto.
Significa que no pude decirlo en voz alta. No como te merecías. El bastón siempre estuvo destinado a ti. Se lo dije a Dolores. Se lo dije a Arturo. Pensé que bastaría. Tú apareciste. No solo al final. Sino siempre cuando contaba. No para que te vieran. Solo para ayudar. Siento no haber hablado más alto cuando debía. Les dejé hacerte invisible. Incluso cuando sabía que no era correcto. No pediste el foco. Me llevaste en días en los que no podía sostenerme. No dejes que entierren la verdad conmigo. ¿Te quiero? Siempre te he querido. Abuelo. Las lágrimas llegaron silenciosas y rápidas. No de las que te derrumban. Sino de las que te desnudan hasta el hueso. La leí una y otra vez hasta que las palabras se emborronaron. No estoy loca. Dije apenas por encima de un susurro. Realmente me borraron. Y él lo sabía. Dolores no dijo nada. No hacía falta. Solo puso su mano sobre la mía. Dejando que el momento hablara por sí solo. Durante un rato nos quedamos allí en el silencio. Dejando que el peso de sus palabras se asentara entre nosotras. Luego doblé la carta con cuidado y la metí en el bolsillo interior del bolso como si fuera de cristal. Algo en mi pecho. Algo viejo y cansado. Encajó en su sitio. Semanas antes del funeral había entrado en el estudio durante una de las sesiones de planificación de Victoria. Estaban clasificando fotos antiguas para incluir en el programa. Miré un montón y vi una instantánea que claramente recordaba haber tomado. El abuelo sentado en su sillón. Todos alrededor. Yo estaba allí de pie sosteniendo la cámara. Una semana después. Cuando el diseño estaba listo. La foto estaba en la proyección. Yo no. Cuando le pregunté a Carlota por qué. Parpadeó inocentemente. Tú no estabas en esa. Creo que saliste. Recordaba exactamente dónde estaba, detrás de la cámara. Siendo borrada en tiempo real. Me giré hacia Dolores otra vez. ¿Alguna vez habló del bastón? ¿De por qué no lo dijo delante de ellos? Ella asintió lentamente. Dijo que lo retorcerían si lo decía en voz alta. Dijo que lo harían suyo. Y lo intentaron. Fue entonces cuando me golpeó. Saqué el móvil. Abrí los memos de voz. Había un archivo allí. Una grabación antigua del abuelo hablándome del bastón. Una conversación casual de hace 2 navidades. Había desaparecido. Comprobé la carpeta de eliminados recientes. ¿Vacía? Deslicé más rápido. Nada. Alguien tuvo mi móvil. Murmuré. Lo dejé cargando en la cocina la noche de la cena de planificación. Abrí el correo. Busqué su nombre. Bajé por el archivo. Lo encontré, un correo que me había enviado al día siguiente con la misma grabación adjunta. Lo descargué. Le di a reproducir. Su voz llenó mis oídos. Ese bastón. Mi viejo callado. No es mucho. Pero significa algo. Tú eres la única que nunca necesitó que significara poder. Mi mano se apretó alrededor del móvil. Intentaron borrarlo. Pero no miraron en los sitios correctos. De vuelta en mi coche abrí la guantera y saqué el pendrive que guardaba para emergencias. Lo enchufé al portátil. Arrastré el archivo de audio. Lo titulé, Abuelo para Laura. Luego me recosté. Ojos en el sol poniente tras el volante. Vamos a ver cómo manejan oír su voz. El aire en la terraza trasera era cálido.
Pero la brisa que llegaba de la costa tenía ese filo de última hora de la tarde que advertía de la noche que venía. Me quedé cerca de la barandilla de piedra, mirando hacia los árboles, los dedos envueltos con fuerza alrededor del pendrive en el bolsillo de la chaqueta. Detrás de mí, tintineos de copas y conversaciones amortiguadas rebotaban contra las paredes estucadas del club social. Oí mi nombre. Bajo. Afilado. Seguido de una risita suave. Siempre hace las cosas incómodas. No me giré. No necesitaba saber quién lo dijo. El ritmo era familiar. El tono aún más. Y la risa que siguió. Había pertenecido a gente que antes llamaba familia. Miré hacia el camino de grava bajo mis pies y luego al horizonte. El silencio en el que me había convertido. El que antes me protegía. Ya no era protección. Era permiso. Y ya habían tenido suficiente. Unos minutos después entré por la entrada lateral que llevaba al pasillo de la cocina. Necesitaba agua. O quizás solo algo que me anclara. Pero lo que vi me dejó helada. Cerca de la entrada de servicio junto a los contenedores había un viejo cubo. Su tapa estaba rota. Apenas colgando. Al principio pensé que era más basura del evento hasta que lo vi, un estuche de terciopelo. Aplastado. Deshilachado en los bordes. El tipo que solía estar en la estantería del abuelo bajo la foto de él con su viejo trío de guitarra. Una vez había contenido su bastón. Me agaché. Lo saqué con cuidado. Dentro. Encajado en la esquina. Había un trozo de papel. La tinta se había desvaído. Pero aún se leía, para Laura. Lo habían tirado con la basura. No olvidado. Descartado. Me quedé allí sosteniéndolo en las manos. El peso de la traición clavándose en mi pecho. Y aún así. Incluso ahora. Una vocecita dentro susurró, quizá fue un error. Esa parte desesperada de mí todavía buscando razones. Lógica. Decencia. Caminé por la cocina hasta el pasillo que llevaba al comedor. Vi a mi tía Encarna arreglando algunos postres sobrantes. Encarna. Dije suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Se giró. Sorprendida de verme. Claro. ¿Cariño? Levanté el estuche. ¿Viste esto antes? Era del abuelo. Lo tiraron. La nota dentro. Escribió mi nombre. Parpadeó. Su boca se abrió y luego se cerró. No vi nada. Estoy segura de que es solo no le des vueltas. Tragué saliva. Pero si lo hubieras visto. Dirías algo. ¿Verdad? Dudó. Creo que es mejor no remover las cosas. Ya sabes cómo es tu madre. Asentí. Me alejé. El siguiente fue el tío Enrique. Estaba junto a la barra con un vaso de whisky. Vigilando la sala como un hombre que guarda una bóveda. Tío. Dije acercándome con la misma calma que había practicado en el espejo durante años. Se giró. Expresión ilegible. Encontré el estuche del bastón del abuelo en la basura. Dio un sorbo lento. Luego miró más allá de mí. No hagas esto más grande de lo que es. Así que la verdad ahora es una molestia. Pregunté. No respondió. Fue entonces cuando dejé de esperar rescate. Entré en el comedor principal. El zumbido de las conversaciones bajó cuando la gente me vio caminar hacia la mesa del buffet en el centro. No levanté la voz. No agité los brazos. Coloqué el estuche vacío de terciopelo sobre el mantel blanco de lino. Encontré esto en la basura.
Dije lo bastante alto para cortar el tintineo de los cubiertos. Por si alguien piensa que me lo estoy imaginando. La sala cayó en silencio. Los tenedores se quedaron a medio camino. Las copas flotaron en las manos. Nadie habló. Victoria me miró. Rostro de piedra. Carlota ni siquiera se inmutó. Miró hacia otro lado como si yo fuera un cuadro desafortunado en la pared que no podía esperar a reemplazar. Esperé. Conté hasta 5. Nadie dijo mi nombre. Ni uno solo. Dolores. La que me había dado la carta. Estaba en la esquina cerca de la chimenea. Sus ojos bajaron a su regazo. No se movió. Ese fue el momento en que lo entendí. No era solo inconveniente. Era peligrosa para la historia que habían construido. Me giré y salí por donde había entrado. El eco de mis propios pasos. El único sonido en mis oídos. Fuera en el aparcamiento. El sol casi se había ido. Sacando el color del cielo. Abrí el coche de alquiler. Me deslicé en el asiento del conductor y cerré la puerta con una calma que no coincidía con la tormenta dentro. Enchufé el pendrive al portátil. La voz del abuelo llenó la cabina. Crepitante pero clara, para Laura. Mi corazón de leona. Cerré los ojos. Exhalé y susurré, ya no espero permiso. El salón de baile brillaba con acentos dorados y calidez artificial. Las arañas proyectaban un suave resplandor sobre mesas con manteles y copas de vino que chocaban educadamente por encima de conversaciones murmuradas. Era el evento final del fin de semana. Carlota lo llamaba celebración del legado. Lo dijo en cada correo. Cada mensaje grupal. Y ahora en sus palabras de apertura. De pie bajo una pantalla de proyección como si presentara un premio en lugar de un memorial. Me senté deliberadamente cerca del fondo. Mi pendrive estaba en el bolso. Presionado contra el forro interior como si se hubiera fusionado con la tela. No lo había movido desde que copié el archivo. Estaba allí como una verdad cargada. El marido de Carlota se levantó otra vez. Su voz untada y pulida para la sala. Antes del postre. Queremos compartir algo verdaderamente especial. Un vídeo tributo celebrando al hombre cuyos valores guían a esta familia hasta hoy. Las luces bajaron. La pantalla cobró vida. Fotos parpadearon. Muchas que reconocía. Algunas no. El abuelo en el trabajo. En casa. Sosteniendo a Carlota bebé. Una y otra vez. Su cara reaparecía. Siempre radiante a su lado. Esperé una foto. Quizá de mí. Quizá una de la visita al hospital el otoño pasado cuando le llevé sopa en un termo porque la cafetería estaba cerrada. Nada. Ni un solo fotograma conmigo. Empezó la narración. Y era su voz. La de Carlota. Suave. Reverente y completamente ficticia. Era una brújula. Un gigante. Un hombre que preparó cuidadosamente a uno de nosotros para llevar sus valores adelante. La gente a mi alrededor asentía. Una mujer sorbió suavemente. Continuó, creía en el legado. Y se lo pasó a la que mejor podía representarlo. Era una mentira pulida. Y nadie parpadeó. Cuando las luces volvieron. Hubo un suave aplauso. Me levanté. No dramáticamente. Solo con firmeza. Antes del postre. Dije caminando lentamente hacia el micrófono. Me gustaría compartir algo también. La multitud se removió incómoda. Unas cuantas cabezas se giraron. Carlota se tensó. Sus manos blanqueando la copa de champán. Llegué al podio.
Enchufé el pendrive al portátil de la mesa AV y le di a reproducir. Un crepitar. Luego su voz, para Laura. Que nunca pidió pero siempre dio. No venía para que la vieran. Pero yo siempre la veía. Este bastón es suyo porque lleva más fuerza de la que la mayoría conocerá nunca. Fuerza silenciosa. Me quedé junto a la pantalla mientras terminaba el audio. Algunos jadearon. Unos cuantos miraron a Victoria. Otros bajaron la vista a sus platos. Fingiendo no oír. Metí la mano en el bolso y saqué el bastón. El bastón del abuelo. No el falso que el marido de Carlota había puesto como atrezo en el almuerzo. Este todavía tenía las iniciales talladas en el mango. Sus iniciales. No las de ellos. Caminé hasta la mesa central y lo deposité junto al micrófono. No quiero vuestra aprobación. Dije. Voz uniforme. Solo quiero que la verdad se recuerde como él la dejó. Me aparté. Nadie se movió para detenerme esta vez. Al pasar junto a Victoria. Su boca era una línea recta. No me miró. Carlota. Ojos en la pared. Parpadeaba furiosamente. Su control agrietándose pero sin romperse. ¿Fuera? Salí al aire nocturno. Más fresco ahora con un viento que susurraba finalidad. Mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tengo la foto. La que dijeron que nunca existió. La miré un momento. Luego tecleé una palabra, envía. De vuelta en el Airbnb me senté en el borde de la cama. Aún vestida del evento. Aún cargando el peso de lo que acababa de pasar en el pecho. No había encendido las luces. La habitación solo estaba iluminada por el suave resplandor de la farola filtrándose por las cortinas finas. Mi móvil vibró otra vez en la mesita. La pantalla iluminándose con un mensaje que me cortó la respiración a mitad. Tengo la foto. La que dijeron que nunca existió. Lo cogí. El corazón de repente latiendo más fuerte que el silencio. Sin nombre en el número. Sin hola. Solo esa línea. Luego otro pin. Imagen adjunta. Mis dedos flotaron sobre el botón de descargar. Cuando lo toqué. La pantalla abrió una imagen fija que hizo que todo dentro de mí se bloqueara. Era el abuelo sentado en su vieja silla de jardín. Su mano descansaba en mi hombro. Yo estaba arrodillada a su lado sosteniendo el bastón. El mismo que habían reclamado como simbólico y representativo. Él sonreía. Mirándome directamente a mí. No a la cámara. La marca de tiempo en la esquina inferior confirmaba lo que ya sabía. Era del día que me dijo la verdad. La misma imagen que no había aparecido en ninguna proyección del memorial. La misma foto que Victoria había olvidado incluir al curar la narrativa pública de la familia. Mi móvil sonó. Arturo. No lo esperaba. Aunque quizá debería. Lo dejé sonar una vez antes de contestar. Hola. Dije en voz baja. No empezó con formalidades. Yo tomé esa foto. Dijo. Ese día en el jardín me pidió que la hiciera. Dijo que quería un registro por si acaso. Se me cerró la garganta. ¿Por qué no dijiste nada? Una larga pausa. Debería haberlo hecho. Admitió. Pero Victoria. Me dijo que no confundiera la narrativa. Dijo que causaría tensión. Casi me reí. Amarga y plana. Confundir la narrativa. Qué conveniente. No sabía hasta dónde llegarían. Añadió. No hasta que vi lo que hicieron este fin de semana. El silencio se estiró otra vez. Era para ti.
Laura. Dijo Arturo al fin. Todo lo que dijo. Todo lo que dejó. Siempre fue para ti. Después de colgar me quedé allí un rato mirando la foto. Me dolía el pecho. Pero el dolor se sentía distinto. Más afilado. Más limpio. Había tristeza en él. Sí. Pero también algo más. Algo como cierre. No siempre había sido malicia lo que me cortaba. A veces era cobardía. Gente que pensaba que era más fácil callar que ponerse al lado de alguien que estaban borrando. No estaba lista para perdonarlos a todos. Pero estaba lista para perdonar eso. Y eso bastaba por ahora. Abrí el portátil. Adjunté la foto a una nueva publicación en redes. Añadí el clip de voz del abuelo. El que intentaron borrar pero no buscaron lo bastante profundo para encontrar. Escribí una línea: puedes borrar a una persona de la habitación. Pero no de la verdad. Pulsé publicar. En minutos empezaron a llegar comentarios. Gente de la iglesia. Familia extendida. Incluso desconocidos. Te recuerdo con él. Hablaba de ti todo el tiempo. Gracias por compartir esto. Luego un mensaje directo. Nunca lo supe. Decía. Pero ahora te creo. Cerré el portátil lentamente, dejando que el momento se asentara. Unas horas después mi móvil vibró otra vez. Otro mensaje grupal se había filtrado. A Carlota la estaban sacando de la junta de la Fundación Comunitaria pendiente de revisión ética. Alguien me lo había reenviado sin nombre. El número de Victoria llamó 3 veces. No contesté. Más tarde llegó un mensaje sencillo de ella. Espero que estés contenta ahora. Lo miré. No porque doliera, sino porque era predecible. No tecleé nada. No escribí respuesta. No caí en su cebo para otra ronda de reconciliación falsa. En cambio, toqué eliminar. No responder seguía siendo una respuesta. La mañana siguiente estaba inusualmente tranquila. Incluso los pájaros parecían más callados cuando salí del Airbnb. Un vaso de café para llevar en una mano. El abrigo en la otra. Las calles del centro de Sitges aún no se habían sacudido su silencio de fin de semana. Las tiendas empezaban a subir sus persianas. Y unos cuantos corredores pasaban con asentimientos demasiado educados para significar algo. Caminé por la acera cerca de la orilla. Cada paso un poco más ligero que el día anterior. No porque todo se hubiera arreglado. Ni mucho menos. Sino porque algo irreversible se había puesto en marcha. Y por una vez yo no había sido la que absorbía todo en silencio. A veces la justicia no necesita gritar. Solo necesita llegar. Mi móvil vibró en el bolsillo del abrigo. Otro mensaje de una prima segunda a la que no veía desde hacía 10 años. Lo siento. No lo sabía. Ahora llegaban todos. Primos. Viejos vecinos. Incluso gente de la iglesia del abuelo. La mayoría empezaban igual. No lo sabíamos. Ojalá hubiéramos hablado. O el siempre predecible, pensábamos que era solo drama familiar. Lo que realmente querían decir era, pensábamos que era seguro no meternos. Me paré en un banco junto al agua y me senté. Abrí los mensajes. Uno en particular me llamó la atención. Un mensaje grupal reenviado de mi primo Jared. Carlota. Como era de esperar. Había adoptado su tono habitual. El arrebato emocional de Laura ha causado mucha confusión. Escribió. Esperamos avanzar como familia. Lo que importa ahora es la unidad. Ni siquiera puse los ojos en blanco. Solo respondí.
Adjunté el mismo archivo de audio. La voz del abuelo otra vez: este bastón es suyo porque lleva más fuerza de la que la mayoría conocerá nunca. Sin pie de foto. Solo la voz. Que la oyeran otra vez. Mientras me levantaba para irme. Una mujer pasó con su hija pequeña. Quizá de 7 años. Se dirigían a un café cercano para brunch. Me recordó algo que no le había contado a nadie. Lo que pasó después del tributo cuando algunos amigos de la familia se reunieron para desayunar. La hija de Carlota había hablado. En una sala llena de adultos demasiado asustados para decir algo real. Soltó por encima de su plato de tortitas: ¿por qué mentiste sobre el bastón? Mamá me dijo que era de Laura. Toda la mesa se quedó en silencio de la forma en que solo los niños pueden hacer que se quede. Uno de los amigos de la familia tosió y cambió de tema. Carlota no dijo nada. Solo sonrió tensa y apretó la servilleta en su regazo. Esa única frase de una niña había golpeado más fuerte que cualquier grabación. Cualquier foto. Cualquier verdad que yo pudiera haber publicado en redes. Mientras caminaba de vuelta al Airbnb. Mi móvil vibró otra vez. Una foto etiquetada. Una de mis primas mayores había subido fotos de la cena del memorial. En una de ellas estaba Victoria sonriendo con perlas. Una copa levantada delicadamente. Alrededor del cuello llevaba un collar de oro. Mi collar de oro. El que el abuelo me había regalado por mi graduación universitaria. Ah. El que me habían dicho que se perdió durante la mudanza. Les había creído. O al menos fingido creer. Acerqué la foto. El colgante era inconfundible, un pequeño encanto de saxofón porque el abuelo había tocado una vez en una banda de swing y a mí me encantaba escuchar sus discos antiguos. Siempre había sido nuestro. Ahora estaba alrededor del cuello de Victoria como si siempre hubiera sido suyo. No comenté. No le envié mensaje. Solo descargué la foto. Victoria no sería llamada públicamente. Sin titulares. Sin confrontaciones dramáticas. Pero lentamente su círculo social estaba cambiando. La gente no la contactaba como antes. Algunas de sus compañeras del club de lectura la desinvitaron discretamente de reuniones. Unas cuantas incluso me escribieron diciendo que ya habían oído suficiente. La historia no fue un incendio forestal. No explotó. Pero ardió lento. Implacable. Resulta que la gente no necesita un tribunal para percibir la verdad. Solo necesita una razón para prestar atención. De vuelta en el Airbnb empaqué mi última bolsa. Doblé la carta que el abuelo me escribió. La coloqué suavemente dentro de mi equipaje de mano. Mi portátil ya estaba guardado. El pendrive estaba en el bolsillo interior del bolso. Detrás de mi DNI. Mientras cerraba la cremallera de la maleta. Mis ojos aterrizaron en el bastón. Apoyado junto a la puerta. Lo cogí y lo llevé al coche. Colocándolo en el asiento del copiloto como un compañero. Cuando subí y giré la llave. Mi móvil pitó otra vez. ¿Arturo? El mensaje era corto. Encontré algo más. ¿Quieres que nos veamos? La cafetería estaba en las afueras del pueblo. A medio camino entre el viejo distrito de la Misión y las tranquilas calles residenciales donde todo parecía demasiado ordenado. Tenía ese encanto de los años 70, asientos de vinilo rojo. Saleros agrietados y camareras que llamaban a todo el mundo cariño sin levantar la vista de sus blocs de pedidos. Llegué temprano. Me senté junto a la ventana. Pedí café sin necesidad de ver la carta. No miré el móvil. No ensayé nada en la cabeza. Solo me quedé quieta. Sintiendo el zumbido en las costillas de todo lo que se había deshecho en los últimos 2 días. Arturo se deslizó en el asiento frente a mí unos minutos después.
sosteniendo un pequeño sobre Manila. No dijo hola. Solo me dio un asentimiento lento como si ya hubiera dicho las palabras en su cabeza. No necesitábamos formalidades. Ya no. Colocó el sobre en la mesa y lo empujó hacia mí. Los encontré en la caja fuerte. Dijo. Debió escribirlos justo después de su última cita en el hospital. El mismo día. 2 borradores. Lo abrí con cuidado. Dentro había 2 cartas dobladas. Una dirigida a Victoria. La otra a mí. No toqué la de ella. Mis dedos temblaron ligeramente al desdoblar la mía. Laura. No sé si tendré otra oportunidad de decir lo que importa. Y ya he desperdiciado demasiadas. Sé que no te protegí lo bastante alto. Vi cómo te apartaban y lo permití porque era más fácil que pelear con mis propios hijos. Y por eso lo siento. Espero que algún día me perdones por haber sido demasiado callado. Pero nunca fuiste invisible para mí. Nunca. Te quiero. Abuelo. No lloré. No esta vez. Solo respiré profundo. Lleno. Un tipo distinto de liberación. Arturo sorbió su café. Ojos en la esquina de la mesa. Debería haberme levantado antes. ¿Lo hiciste? Dije en voz baja. Solo que no en la habitación. Soltó un suspiro. La reputación es una correa pesada en esta familia. No es solo reputación. Respondí. Es costumbre. Paz sobre verdad. Imagen sobre integridad. Asintió lentamente. No te equivocas. Un silencio se instaló entre nosotros. Cómodo. No rígido. Metí la carta de vuelta en el sobre y la sostuve como algo que siempre había pertenecido en mis manos. Más tarde. Mientras caminaba de vuelta a mi coche. Mi móvil vibró. Un mensaje de Ellis. Lo vi todo. El vídeo. La publicación. ¿Cómo te miraron? Nunca dudé de ti. Solo no supe cómo ayudar. Sonreí. No respondí. No hacía falta. Algunas verdades no necesitaban respuestas. Solo testigos. Conduje hasta la orilla. Aparqué el coche y caminé descalza por la arena húmeda. Sin música. Sin auriculares. Solo el sonido de la marea rozando la orilla y la ocasional gaviota arriba. Me hicieron pensar que familia significaba obligación. Susurré a nadie. Pero he redefinido lo que significa. Ya no estaba de luto. Estaba seleccionando qué conservar. Qué quemar. Qué enterrar. El bastón ahora estaba erguido en mi salón. No en exposición. No colgado como trofeo. Sino apoyado contra el brazo del sillón que el abuelo siempre prefería cuando me visitaba. Y la carta metida en un marco detrás de una foto nuestra que nadie más se había molestado en imprimir. Yo soy la guardiana de la memoria ahora. Pero solo llevo lo que sana. Cuando volví a casa esa tarde. El porche estaba iluminado con un ámbar suave por la luz del sensor de movimiento. Un paquete descansaba en la puerta. Sin remitente. Sin etiqueta. Lo llevé dentro. Lo abrí con cuidado. Dentro estaba la foto familiar de aquel día en la terraza trasera. La que habían publicado en redes con mi convenientemente recortada. Solo que esta versión no estaba recortada. Yo estaba allí a tamaño completo. De pie detrás del abuelo. Manos descansando en sus hombros. Una nota adhesiva estaba pegada en la esquina. Nunca fuiste invisible. El despacho del abogado familiar estaba espeso de calor y silencio cuando entré.
El tipo de silencio que se asienta cuando algo lleva demasiado tiempo cociéndose. Justo antes de que vuelque. No me arreglé. Sin maquillaje. Sin joyas. Sin armadura. Solo llevé lo que importaba. Una carpeta manila. La carta del abuelo doblada dentro. La foto impresa y un pendrive que llevaba su voz. El abogado. El señor Morales. Levantó la vista cuando entré. Se levantó rápido como si sintiera que no era una visita social. Laura. Dijo suavemente. No te esperaba. Lo sé. Respondí. Esto no es sobre reclamaciones de la herencia. Señaló una silla. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Legado? Dije. ¿Verdad y dónde se archiva? Le entregué la carpeta. Quiero que esto quede protegido legalmente. No para beneficio. No para prensa. Solo asegurado. Documentado. Abrió la carpeta. Escaneó el contenido y asintió. Entendido. ¿Quieres que se corrija el registro? No. Dije. Quiero que el registro deje de ser opcional. Levantó la vista. No dijo nada. Estaba bien. No estaba allí para que me validaran. Estaba allí para cerrar un círculo. Desde allí conduje directamente a la casa delante de la que no me había plantado desde el día que lo enterramos. Aparqué calle abajo. Caminé lentamente por el sendero. Sin manos temblorosas. Sin discursos ensayados. Victoria abrió la puerta. El sonido del timbre aún resonaba cuando apareció. Su expresión se plegó en el momento en que me vio. Laura. Dijo. Sin bienvenida. Solo mi nombre. No vengo a pelear. Dije tranquila y clara. Vengo a devolver algo. Abrió más la puerta. Haciéndose a un lado como si no supiera del todo si debía. El salón parecía el mismo. Quizá más curado. Como si el duelo hubiera sido reemplazado por una puesta en escena cuidadosa. Saqué el bastón. Ahora pulido. Las iniciales brillando débilmente bajo la luz. Estaba envuelto en un paño de lino sencillo. Lo deposité en la mesa de centro. Esto le pertenecía a él. Dije. No a mí y desde luego no a una mentira. Añadí una carpeta a la mesa. Dentro. Copias impresas de la carta. La foto. La línea de tiempo de fechas que había catalogado durante la semana pasada. Ahora es un espejo. Dije. Y he terminado de cargarlo por todos vosotros. Abrió la boca. La cerró. Miró el bastón como si pudiera quemarla. ¿Por qué ahora? Preguntó al fin. Porque he estado callada el tiempo suficiente y habéis usado ese silencio como escenario. Me giré para irme. Carlota entró justo entonces. Llaves aún en la mano. Cejas ligeramente levantadas. Labios apretados. ¿De verdad tenías que alargar esto delante de todos? Preguntó con ese tono cansado y aburrido que había perfeccionado durante años de dominio en la mesa de cena. Ladeé la cabeza. No. Tuve que vivirlo delante de nadie. Esta parte. Esto es solo el equilibrio. No esperé más. Salí. Fuera podía oír voces elevándose detrás de mí. Pero ya no me importaba. No quedaba nada en esa casa que no hubiera recuperado ya en forma de verdad. Una hora después. De vuelta en el Airbnb. Abrí el portátil por última vez. El sitio ya estaba en vivo para el abuelo. Sin editar. Presentaba la grabación de voz.
cartas escaneadas, versiones completas de las fotos y un ensayo que había titulado El coste del silencio. En el primer día ya había pasado de 1000 visitas. Esa tarde cargué mi maleta en el coche. Cerré la cremallera con una calma que no había sentido en años. Al clicarla, miré el bastón descansando junto a la puerta. Lo llevé conmigo. No como carga, sino como ancla. En el coche lo coloqué suavemente en el asiento del copiloto. Justo cuando tomé la carretera costera hacia el norte, mi móvil vibró. El nombre de Arturo iluminó la pantalla. Encontré algo más. ¿Quieres que nos veamos? Me detuve en un mirador en el acantilado y me senté con el motor en marcha. El océano se extendía interminable delante de mí. Las olas tallando espacio en las rocas sin pedir permiso. Abrí mi diario. Escribí una sola línea: la historia que cuento ahora no empieza con ellos. Y no termina conmigo. Luego lo cerré. Sonreí al mar y conduje.